Muy buenas noches. Eh, Doy la bienvenida para hacer esta exposición dentro del marco de la asignatura de gestión de proyectos tecnológicos. Este entregable corresponde a la guía 2, que se llama Administración Exitosa de Proyectos y el PMI. Básicamente se van a exponer unos mapas conceptuales que se generan como una base para poder entender más claramente cuáles son todos los conceptos del PMI en algunos de sus flujos de procesos. Esta entrega se realiza pues para la Universidad de EAN en la Facultad de Estudios en Ambientes Virtuales. Mi nombre es Gerson Torres y el docente de la materia es Luis Camilo Jiménez Álvarez. Es importante hacer algunas aclaraciones sobre el documento para tener un mayor entendimiento de lo que se está exponiendo. Básicamente se intentaron utilizar algunos iconos que pueden guiar a la persona que haga la lectura posterior de esta presentación de cuál es como el marco o la ubicación de cada uno de los procesos y las actividades y su correlación con los grupos de procesos. Básicamente los 5 grupos de procesos estándar que definen el PMI en su libro PMBOK se clasifican con estos colores del 1 al 5, pues iniciando por la parte de inicio de lo que es la gestión del proyecto, la parte de planeación con el número 2, la ejecución con el número 3, el monitoreo con el número 4 y los procesos de cierre se identifican con el número 5. Adicional a eso, los documentos que se identifican en los flujos en los mapas conceptuales, estos documentos de entrada van a estar clasificados o asignados con una flecha azul indicando hacia abajo, las herramientas con un lápiz y todos los documentos de salida se identifican con una flecha hacia la derecha. Bueno, entonces entramos ya en materia. Como un índice de lo que vamos a exponer a continuación y aprovechando la oportunidad del video, antes de hacer el análisis de los procesos o de las 4 áreas que se indican en la guía, se va a hacer como un resumen o un análisis inicial general de lo que es el PMBOK. Vamos a mirar dentro de esto también cuáles son las diferentes estructuras de la organización, cuáles son las características que debe tener un director de proyecto. Vamos a mirar cuáles son a nivel global, cómo se clasifican los 49 grupos de procesos, los 49 según la versión 6 del PMBOK y su correlación con las áreas y los procesos de gestión. Y finalmente vamos a abordar lo que son los 4 primeros procesos o áreas grandes y su relación con los procesos, que son el área de integración, el área de alcance, de cronograma y el área de costos. Entonces inicialmente vamos a hacer un análisis del PMBOK por medio de este mapa conceptual. Básicamente lo que se define es que este libro tiene una agrupación de procesos por estos 5 criterios, que son los procesos de inicio, los procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control y finalmente los procesos de cierre. Adicional, encontramos lo que son las áreas del conocimiento, que son 10, el área de integración, alcance, cronograma y costo, que son las 4 que vamos a mirar en este video, y las áreas de calidad, recurso, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Adicionalmente, dentro del PMBOK se definen algunos tipos de gestión, dentro de su contenido se definen estos tipos de gestión y como plan estratégico, o digamos lo que define el PMBOK es que se debe iniciar como un plan o basado en el plan estratégico de la empresa, se definen los portafolios, los programas, que pues es como una especie de agrupaciones dentro de los portafolios, y cada programa dentro de la empresa puede tener uno o varios proyectos. Estos proyectos se administran por medio o se gestionan por medio de ciclos de vida, de 2 tipos de ciclos de vida que son los predictivos y los adaptativos. Los predictivos se puede decir que son las estructuras que ya son bien conocidas por cualquier gestor de proyectos, que son en cascada, y los adaptativos que son digamos, lo que en los últimos años ha venido marcando una tendencia y donde están enmarcadas las metodologías ágiles, que básicamente hay 2 tipos de ciclos adaptativos, que son los iterativos y los incrementales.
Ya con este entendimiento podemos mirar lo que son las diferentes estructuras de organización que se han identificado dentro del PMBOK. La primera estructura que se identifica es la funcional. Hay una segunda estructura que es la matricial. Esta matricial tiene 4 tipos diferentes de clasificación, que son la matricial fuerte, matricial débil, matricial equilibrada y matricial ajustada. Hay otro tipo de estructura que es la virtual. Eh, Algunas organizaciones ya han venido adaptando este nuevo concepto que está también incluido en el PMBOK, que es la definición de una PMO. Esta PMO, de acuerdo al nivel, digamos, de absorción que ha tenido la empresa, puede estar clasificada como de solamente directivo, de soporte o de control. Y también dentro de la misma estructura de organización se puede tener una estructura orgánica simple, multidivisional, orientada a proyectos y también un tipo de estructura híbrida. No se entra en detalle de cada uno de estos conceptos debido a que nuestro objetivo básicamente es iniciar el análisis de las áreas de conocimiento. También me gustaría resaltar cuáles son digamos, las características que debe tener un director de proyecto, que es muy importante porque estas características le dan como esas herramientas con las cuales puede llevar a buen puerto un proyecto que le sea asignado. Inicialmente, dentro del libro se hace un análisis de los tipos de poder, que encontramos diferentes tipos y unos directores de proyecto pueden aprovechar algunos de estos tipos para ser exitosos y otros directores pueden utilizar otros. Básicamente los tipos de poder se definen en recompensas, un tipo coercitivo de penalidad, legítimo e informal, experto, que pues se resalta mucho en el libro que es una cualidad muy importante para tenerla como tipo de poder de un director de proyecto, referente, de información, relacional, un tipo de poder de gratificación, depresión, culpabilidad, persuasión, evitar y situacional. Digamos, un director de proyectos con una alta experiencia que se enmarca en este perfil, digamos, de experto, puede llegar a variar los tipos de poder de acuerdo a la situación del proyecto. Depende si es un proyecto que va, digamos, trabajando muy bien, puede tomar algún tipo de cualidades que están más orientadas hacia la persuasión o hacia un tema relacional, y en situaciones críticas podría irse más hacia lo coercitivo inclusive o por el lado del tipo de poder de presión. En el lado derecho del mapa estamos viendo los diferentes tipos de liderazgo, que también, así como los tipos de poder, tienen diferentes clasificaciones y algunas características pueden estar orientadas hacia un director de proyectos y otras no. Los tipos de liderazgo son directivo o autoritario, que se puede decir que es un tipo de liderazgo clásico, que es el que se ha venido cambiando con los nuevos conceptos de liderazgo. Paternalista, democrático, dejar hacer. Transaccional, que trabaja básicamente como unas estrategias de recompensas y castigos. Transformacional, de este encontramos 3 tipos. Encontramos líderes carismáticos, considerados y estimuladores, liderazgo servicial o liderazgo interactivo o situacional. Una conclusión del libro es que básicamente no hay como un tipo de liderazgo y tipo de poder que sea eh, el recomendado o el más acertado para liderar un proyecto. Depende más de la agilidad del director para poder utilizar estos diferentes tipos con el fin de lograr el objetivo final del proyecto. Ya entrando a lo que son los grupos de procesos, como se decía en un inicio, según la última guía, la sexta del PMBOK, la sexta versión, tenemos 49 tipos de procesos. Estos tipos de procesos están clasificados inicialmente a nivel de grupos, que ya los describíamos, que son el grupo de inicio, los procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control, y finalmente los procesos de cierre. Y cada uno en este mapa se clasificaron o se da su relación, se expresa o se grafica su relación con respecto a las áreas de conocimiento. En este caso podemos mirar que el grupo de procesos de planificación es el más denso de todos. Quiere decir que la planificación tiene, desde este punto de vista, tiene un alto impacto en lo que va a ser toda la gestión de proyectos.
lo que nos lleva a concluir inicialmente que un director de proyectos debe prestar muchísima atención a la parte de planificación. Si podemos comparar al lado derecho del mapa, entre los grupos de ejecución y monitoreo hay como una especie de balance, aunque se mira que hay más procesos a nivel de monitoreo y control. Quiere decir que adicional a la planificación, el director de proyectos debe estar muy orientado a generar actividades de monitoreo y control con el fin de que de tener alertas tempranas y poder tener, digamos, un mayor dominio de cualquier como eventualidad que pueda suceder en el proyecto. Y para, digamos, desde mi punto de vista, un tercer foco, digamos, de acción o de visión que debe tener el director de proyecto está orientado a los procesos de ejecución, que son como tales los que terminan llevando, digamos, toda la línea de ejecución a nivel de tiempo. Se podría decir que la ejecución es quien lleva el mayor esfuerzo en todo el proyecto, que es la línea de tiempo más larga. Eso quiere decir que constantemente el director va a estar involucrado en la parte de ejecución, le va a demandar mucho tiempo, pero obviamente sin descuidar todo lo que es la fase de monitoreo y control. Finalmente vemos en las etapas de inicio y cierre que hay pocos procesos que están asociados, pero pues básicamente también son importantes porque sobre todo en el inicio se define lo que es el alcance global del proyecto y los objetivos, y la parte de cierre por las lecciones aprendidas, pues obviamente son dos grupos importantes. Ahora vamos a comenzar a mirar un poco más en detalle cada uno de estos grupos de procesos y las áreas de conocimiento. En este caso, bueno, pues hacemos un zoom, digamos, a lo que son cada grupo de procesos, teniendo en cuenta que este pues es un mapa bastante amplio. Se presentan las siguientes diapositivas donde podemos mirar un poco más al detalle la interacción entre los grupos de procesos o entre los procesos, las áreas y los grupos de procesos. En este caso miramos los grupos o los procesos del grupo de inicio, los procesos con las áreas en el grupo de ejecución, que son, digamos, 2, 4, 6, 7, 8, como 9 más o menos procesos asociados a este grupo de ejecución. Aquí miramos un poco más al detalle lo que es el grupo de planificación, que es, como lo expresaba antes, es el más denso de todos. Y finalizamos con lo que son los grupos de monitoreo y control y el grupo de cierre. Bueno, ya ahora sí entramos a lo que son las áreas, digamos, de conocimiento. Iniciamos con el área de integración. A nivel del grupo de proceso 1, estamos hablando acá del grupo de inicio, tenemos unos documentos de entrada o digamos unos insumos de entrada que inicialmente es desarrollar el acta de constitución. ¿Qué se necesita para desarrollar esta acta de constitución? Por ejemplo, el caso de negocio, el plan de gestión de los beneficios y los acuerdos. Y qué qué herramientas se puede apoyar para hacer desarrollar esta acta de constitución en un juicio de expertos, recolección de datos, gestión de conflictos y un análisis de facilitación y gestión de reuniones. Básicamente, según lo que indica el libro, no es requerido que el director de proyectos esté involucrado en esta primera parte, digamos, de desarrollo del acta de constitución, pero sí obviamente dentro de lo que es el área de conocimiento e integración va a tener digamos, un nivel de actuación considerable. Como salidas, para este grupo de procesos de desarrollar el acta de constitución, tenemos pues el acta como tal de constitución y el registro de supuestos. Dentro del área de constitución hay algunos, digamos, ítems que se pueden o no desarrollar de acuerdo al tamaño del proyecto. Dentro del mismo módulo de integración, pero ya con el grupo de procesos 2, tenemos lo que es desarrollar el plan de proyectos. Aquí ya tenemos un involucramiento mayor del director, que tiene como base el acta de constitución, porque un concepto importante del PMBOK es que prácticamente un proyecto que no tenga un acta de constitución no existe, entonces es un insumo bastante crucial y lo vamos a mirar en los otros flujos de procesos. Las salidas de los otros procesos de planificación son también insumos de entrada, y para desarrollar el plan de proyecto nos podemos apoyar en herramientas como la recolección de datos y las técnicas de facilitación. ¿Qué salidas obtenemos de esta interacción o del desarrollo del plan de proyecto? Tenemos pues el plan para la dirección del proyecto, donde tenemos estos
estos ítems, digamos, estas recomendaciones de características que debe tener un plan de proyecto acertado. Dentro del mismo grupo de planeación tenemos otros dos procesos que son dirigir el proyecto y gestionar el conocimiento, que están asociados al grupo 3, que es el de ejecución. Dirigir el proyecto, pues obviamente que son, como son grupos de la ejecución, vamos a tener insumos para esa ejecución, como es el plan para la dirección del proyecto, la matriz de trazabilidad, los hitos, el cronograma, las comunicaciones y etcétera. Tenemos un buen insumo, digamos, de documentos o grupo de insumos que nos apoyan para ejecutar lo que es la dirección del proyecto. Como herramientas, tenemos los sistemas de información para la dirección de proyectos. Eso es algo, pues, digamos, muy valioso teniendo en cuenta que antiguamente la dirección de proyectos se hacía netamente a mano. Últimamente ya contamos con un buen volumen de herramientas de fábrica, digamos, herramientas de mercado que apoyan bastante la gestión de proyectos. Algunas son en línea, otras son, digamos, para instalar ya en las máquinas y que son una herramienta muy importante y le permite generar, digamos, un mayor control al director de proyecto. Dentro de la gestión del conocimiento, los documentos de entrada pues son varios documentos entregables de otros flujos de procesos y se apoya en herramientas como la gestión del conocimiento, la gestión de la información y habilidades interpersonales. A nivel de salidas tenemos entregables de producto o servicio verificable, datos de desempeño de trabajo, registro de incidentes, solicitudes de cambio, actualizaciones y registro de lecciones aprendidas. Dentro de la misma área de integración tenemos otros dos procesos que, como podemos ver, son bastante fuertes en documentos o digamos en insumos base y en herramientas, que son controlar el trabajo, que es un proceso bastante importante dentro de, digamos, lo que es el grupo 4 de procesos de control, y el control de cambios, que un efectivo control de cambios nos permite tener una mayor realidad de lo que es la ejecución del proyecto. Obviamente, y como lo expresa el libro, es muy difícil que un proyecto finalice enmarcado en tiempos, en costo y en el alcance que se definió desde un inicio. Generalmente pues hay eventos que ocurren dentro de la misma gestión de proyectos y los controles de cambio pues son un punto muy importante para poder estimar bien qué es lo que se requiere para modificar alguno de las, digamos, de las brechas o de las líneas base del proyecto. Como salidas de cada uno de estos procesos de controlar trabajo y controlar cambios, tenemos los informes o reportes de desempeño, que básicamente se toman datos, se transmiten en información o se transforman en información que dan como resultado los informes o reportes de desempeño. Tenemos las solicitudes de cambios, un insumo, digamos, o un entregable, una salida de lo que es el proceso de controlar cambios. Las solicitudes de cambio aprobadas una vez son sustentadas con el sponsor y registros de cambio actualizados. Ya finalizando lo que es todo el análisis del proceso de integración, tenemos digamos, su interacción con el grupo de procesos 5 de cierre. Tenemos solamente un proceso que es cerrar el proyecto, que tiene un grupo interesante de documentos base, eh, tanto de documentos básicos, digamos, que se van generando en todo el proyecto, como de entregables aceptados, casos de negocio, acuerdos, documentos de adquisición, y como herramienta de apoyo tenemos análisis de datos. ¿Qué salidas obtenemos de este proceso? El registro de lecciones aprendidas, muy importante porque se convierte en un insumo de las organizaciones para futuros proyectos, transferencia del producto o servicio al cliente y el reporte final. Pasamos ahora a lo que es el área del alcance, que también se subdividió teniendo en cuenta la densidad de esta área de conocimiento y su relación con los procesos. Se dividió en varias diapositivas. Los primeros procesos que están asociados a esta área de alcance son planificar la gestión del alcance y recopilar requisitos, que estos dos procesos forman parte del grupo de planeación. El más denso de estos dos es recopilar requisitos, donde tenemos insumos interesantes como el acta de constitución, planes, documentos, casos de negocio y acuerdos. Y como lo podemos ver acá,
Dentro de esta parte hay un grupo considerable de herramientas que se pueden utilizar para la ejecución de este proceso de recopilar requisitos. Finalmente, como salidas, tenemos el plan de gestión de alcance, el plan de gestión de requisitos y la matriz de trazabilidad. Dentro de esta misma área de alcance, tenemos otros dos grupos de procesos también asociados a la planeación, que son definir y crear la EDT. De este me gustaría resaltar la EDT. Es un insumo, considero muy importante para el proyecto porque es como la base de todo lo que va a ser a futuro el cronograma. Entonces, una buena EDT, una EDT bien definida, eh, nos va a garantizar que cuando vayamos al cronograma, toda la estimación de tiempos y costos que hagamos van a ser más acertadas o más cercanas a la realidad. Tener en cuenta que esta EDT se basa en lo que son los requisitos del usuario para el proyecto. Como salidas tenemos tres líneas bases, pero tenemos la línea base de alcance, perdón, y dentro de esta línea base tenemos el enunciado del alcance, la EDT y el diccionario. En esta misma área de alcance tenemos dos grupos que están más orientados al grupo, dos procesos, perdón, que están más orientados al grupo 4 de monitoreo y control, que son validar el alcance y controlar el alcance. Este controlar el alcance es muy importante, dado que a veces es recurrente que dentro de la marcha del proyecto el cliente o el sponsor se dé cuenta que le faltó incluir algo. Entonces, este control de alcance es importante porque obviamente nos podría generar en un control de cambios. Salidas de estos dos grupos, de estos dos procesos, perdón, están los entregables aceptados, información de desempeño y solicitudes de cambio. Así aplica. Ya pasamos a lo que es el análisis del cronograma, que considero también es una tarea bastante importante y por consiguiente, por su importancia también tiene muchos componentes de entrada, tanto de entrada como de salida. Quiere decir que el director o de proyectos debe hacer una excelente gestión del cronograma, debe hacer una dedicación de tiempo bastante amplia. Básicamente los grupos que están definidos acá son planificar el cronograma, definir actividades y secuenciar actividades. Y como salidas tenemos plan de gestión de cronograma, lista de actividades, atributos de las actividades y lista de hitos. Y en la parte de abajo tenemos un diagrama de red. Este diagrama de red es un insumo bastante importante porque nos permite definir cuál es la ruta crítica del proyecto con el fin de prestarle atención y no descuidarla, dado que un retraso en la ruta crítica nos puede atrasar todo el cronograma completo. Siguiendo con el análisis del cronograma, también procesos asociados a la planeación, como estimar la duración de las tareas que se definieron en el proceso anterior y desarrollar el cronograma como tal. Ya con las tareas más la duración podemos hacer un desarrollo completo del cronograma. ¿Qué salidas importantes tenemos? Duración de las actividades, base de la estimación, línea base del cronograma, el cronograma como tal, datos del cronograma, calendarios del proyecto que pueden ser usados para realizar toda la parte de, digamos, de seguimiento y mirar cuáles son los próximos entregables de acuerdo a los hitos definidos en el cronograma y las solicitudes de cambio se aplican. Una última parte importantísima es el control del cronograma. Un cronograma bien controlado nos permite poder llevar el rumbo del proyecto por la línea que se ha trazado. Entonces, para esto hay un número de herramientas importantes que tenemos aquí a mano izquierda que deben tenerse en cuenta como apoyo del director de proyecto para un control de cronograma. ¿Qué salidas tenemos? Información de soporte del desempeño del trabajo y pronóstico del cronograma. Finalmente abordamos lo que es el área de costos. Dentro del área de costos tenemos inicialmente dos procesos que es planificar la gestión de costos y estimar los costos. Y salidas de esta área de conocimiento está el plan de gestión de costos, estimaciones de costos, base de las estimaciones y línea base de costos. Siguiendo con el análisis de esta área, tenemos otro proceso que es determinar el presupuesto y hacer un control de los costos. De nuevo, importantísimo, este control nos permite establecer en qué momento, si llega a suceder, el proyecto se desborda sobre los costos inicialmente definidos. Entonces es muy importante tener, digamos, presente este proceso dentro del área de costos.
¿Qué salidas tenemos? Requisitos de financiamiento para lo que es el caso de terminar el proceso de terminar presupuesto. Y salidas para el control de costos tenemos informe de desempeño del trabajo, pronóstico de costos y solicitudes de cambio. Entonces, esta fue toda la presentación. Espero pues se hayan abordado los temas requeridos. Muchas gracias y una feliz noche.